de trata de personas para esclavitud de todo tipo, desde mendigar en las calles, trabajar, explotar, ser explotados en los hogares o en negocios o en cualquier lugar, hasta la explotación sexual también, que es la más frecuente. ¿Cómo se da la captación? ¿Cuáles son los factores de riesgo en una persona y cuáles son esas edades? Porque uno dice, ¿cómo va a ser que una persona de 20 y tantos, de 30, la engañen tan fácilmente y luego se mantenga tantos años esclavizada? No puede salir, no puede escaparse, no puede pedir ayuda. La sociedad, ¿cómo reacciona ante esas situaciones? Ustedes que han tenido tanta experiencia. Yo quisiera retomar el caso de la operación Catleya, porque creo que es un caso relevante para romper ese imaginario de que efectivamente la trata, primero es una trata que ocurre en el exterior. En nuestro país ocurre y está tan a la vista como ese hotel en mitad de Gazcue, donde todos hemos transitado de manera constante y nunca nos hubiéramos podido imaginar que eso está ocurriendo ahí, ¿no? Y como señalaba Tahira, hay zonas que efectivamente tienen una mayor incidencia o una mayor visibilidad de este tipo de problemáticas, como las zonas turísticas, pero lamentablemente estamos en un contexto en el que esto ocurre en cualquier lugar, en un batey, en una comunidad rural, en una comunidad cafetalera, en un barrio. Hay mujeres, niñas, adolescentes y niños en situación de trata en cualquier lugar. Los factores son siempre los mismos. Todos los casos que se han mencionado aquí están circundados de una situación de falta de oportunidades. Falta de oportunidades vinculadas a situaciones de pobreza y situaciones de vulnerabilidad. Porque también hay otro estereotipo que romper. La pobreza no es una cuestión monetaria. Es como ha privado esa situación toda tu vida de todas las libertades y todos los derechos a los que tú tienes o tú deberías de haber tenido acceso. Es fácil captar una persona en una condición de pobreza y de vulnerabilidad porque también hay una falta de herramientas y de competencias para identificar muchas situaciones de riesgo. Tampoco hemos hecho esfuerzos como país para prevenir y educar a la población en identificar esas señales. Los datos del informe de trata de Estados Unidos del 2022 señalan que en el 2021, de las 65 víctimas identificadas, 29 fueron de explotación sexual y de ellas 21 eran niñas. Dios mío. De esas 21 niñas, 18 eran dominicanas y 3 haitianas. Esto para romper también con ese imaginario en el que esto no ocurre a la población dominicana. Le ocurre mayoritariamente a niñas, adolescentes y mujeres dominicanas, en contextos y en situaciones de altísimo riesgo, donde el Estado no ha sabido cubrir las necesidades, no ha sabido garantizar derechos y donde no hay herramientas para luchar contra esto, y en un contexto de altísima sexualización también, ¿no?, en el que vivimos. Sí, mira, continuando con lo que está diciendo Alba, la captación, como bien tú planteaba Alba, es las situaciones de riesgo, es la vulnerabilidad, pero también hay situaciones de riesgo que tienen que ver con el tema de las redes sociales y de las plataformas que existen en las páginas web. Entonces, tú tienes una población que está manejando redes sociales y a veces niños, niñas y adolescentes que están manejando redes sociales y que están manejando incluso juegos, y se ha descubierto en muchos países. Por ejemplo, yo estuve trabajando en un estudio en 7 países para el Banco Interamericano de Desarrollo, donde hay países donde han sabido identificar cómo hay redes de trata que son capaces de venderse como un niño que está jugando en un videojuego con un niño o una niña, y a través de esos juegos son capaces de captarlos. Entonces, el sistema de captación es muy amplio, pero un elemento clave muchas veces en el sistema de captación es la relación de confianza. Esa relación de confianza la crea la persona que sabe captar y utiliza muchas estrategias para crear confianza. Exacto. Puede utilizar la estrategia de llegar a ti a través de un amigo, una amiga, una familia, una prima, una hermana, tu mamá, tu tía, una pareja. A veces una víctima se puede convertir en victimaria, que lo hemos visto muchas veces, o sea, captar ella misma. Ella a otras. Ella que ha sido víctima. Exactamente, porque le ofrecen que le van a pagar por conseguir a varias. Incluso pasa con niñas. Yo supe ahora hace poco de una niña en un liceo que estaba captando a otras niñas y para ser explotadas sexualmente.
Y eran llevadas, se le tapaban los ojos y la llevan a un lugar, a un motel, donde esas niñas son explotadas sexualmente. Entonces, ese sistema de captación es eso, es utilizar a alguien cercano, porque un error que muchas veces cometemos es que le tenemos miedo, enseñamos a nuestros niños y niñas y adolescentes a tenerle miedo a la persona que no conoce. No, el problema está en la persona que conoce, es igual que pasa en el abuso sexual y en el incesto. Sí. Es la persona que conoce. Entonces, el problema es cómo tú logras hacer conciencia de cuáles son esos riesgos con personas que tú conoces, que son tu familia y que te están ofreciendo algo que no es real, ¿no? Y que es parte de ese problema de la captación. Además, y en ese mismo marco, quería resaltar, señores, que la condición de vulnerabilidad es de todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente del extracto socioeconómico. Exactamente. Yo viví personalmente un caso, como abogada, que me tocó en un colegio, donde era una madre de las compañeritas de 15 años que captaba a las demás niñas. ¿Y cómo se dejaban deslumbrar? Bueno, porque querían cosas que veían en las redes sociales. Esta madre le ofrecía ese dinero y ella las comercializaba, porque la trata es comercializar con el ser humano. Entonces, tenemos que entender que la vulnerabilidad no solamente se desprende del estrato social, se desprende por ser niño, niña y adolescente. Definitivamente, una persona menor de edad no tiene capacidad para discernir lo que está bien de lo que engaño. Exactamente. Y también ahí aclarar, por ejemplo, cuando hablamos de trata de personas estamos hablando de criminalidad organizada y por eso pueden haber varios miembros con diferentes roles. Uno capta, uno traslada, uno acoge, el otro explota y se beneficia económicamente. Y eso es muy importante porque muchas veces creemos, como tú decías, no, ya se puede convertir en victimaria. Generalmente una víctima puede pasar a ser parte de una red de trata, pero no es la persona que organiza la red. No. Exacto. Porque yo entrevisté a un tratante en Costa Rica y una de las cosas que él me explicaba es que yo le decía, pero que hay mujeres dominicanas que captan a otras. Dice, sí, pero ellas no son dueñas del negocio porque no tienen dinero para movilizar diariamente 20, 30, 40, 50 mujeres, pagarle hoteles, pagarles todo ese tipo, y además ellos tienen es una corporación, es todo una organización. Claro que sí. Es un negocio que mueve en el mundo 32 billones de dólares. 32 mil millones de dólares al año. 32 mil millones o 32 billones de dólares. Tú has hablado con sobrevivientes de trata. Muchas. La mujer que sale de una organización coercitiva de este tipo, ¿se puede recuperar? Sí, se puede recuperar. Yo entrevisté a mujeres en Costa Rica, he entrevistado en Costa Rica, he entrevistado aquí en República Dominicana, a dominicanas y extranjeras que han logrado salir. Pero para salir necesitan un proceso de acompañamiento, necesitan de un proceso terapéutico, de acompañamiento, de empoderamiento. Una de las cosas que yo noté en una sobreviviente en Costa Rica es que ella hoy es una líder comunitaria. Es una mujer que está movilizando recursos para favorecer a las mujeres que son víctimas de trata. Ella está acompañando procesos en ese sentido, incluso movilizando recursos para viviendas de personas en situaciones de calle, de personas en situación de vulnerabilidad. O sea, se ha empoderado luego de haber vivido todo lo que vivió para lograr cambios en las poblaciones vulnerables. Me gustaría... Eso es una limitación todavía del sistema aquí. Tenemos a Diana y a Camila que quieren ambas hacer una pregunta. Diana, adelante. ¿Qué pasa con el factor vergüenza? Ese factor de yo le dije a mi familia que me iba a otro país a trabajar y terminé prostituida. ¿Qué pasa con ese factor vergüenza entre esas mujeres que logran salir, las que logran salir? O que me iba a la capital, o que me iba al interior. Por eso la familia nunca sabe qué pasó con ellas. Nosotros en el estudio que hicimos con dominicanas en Suiza, Costa Rica y España, entrevistamos a ellas y a sus familias. Y vinimos a las comunidades a hacer entrevistas en las familias. Las familias, habían familias que me decían, pero ¿qué pasó con ella? ¿Ella te contó qué pasó con ella? Porque ella duró no sé cuántos meses que no sabíamos de ella, que no sabíamos dónde estaba, ni qué era lo que pasaba, ni que no recibíamos dinero de ella.
Y habrá Y entonces yo le decía, no, yo no sé, ella le dijo algo a ustedes, digo, no, yo no sé, ¿tú entiendes? O sea, las familias no saben, y a veces uno de los problemas de la trata es que a veces la gente emigra, manda remesas, pero nadie sabe qué pasa con esas remesas, de dónde vienen esas remesas. Así es. ¿no? Haciendo que Porque está nunca ella. van a decir exactamente de dónde Claro. vienen. Y tal vez hay mujeres de esas que logran salir que no se atreven a denunciar tampoco, o mujeres que se quedan Exacto. porque se normaliza eso, creen que eso es normal, como dije anteriormente, pero también hay algo... Una situación, Ajá. y es también, y que no se nos olvide, muchas de esas mujeres o las adolescentes también que han estado en redes de trata, cuando ya no son útiles, por ejemplo, para la explotación sexual comercial, realizan otro tipo de funciones, como por ejemplo el tráfico o el microtráfico de drogas, y en muchas ocasiones son detenidas por ese delito y no se les reconoce como víctimas, de trata. Como mulas también, sí, porque son y déjame decirle, por tratantes. ejemplo, hubo una víctima que nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar. Ella misma decía, mira, el hecho de yo haber sido removida del lugar de explotación y que vean que yo era una mujer explotada sexualmente me despoja de derechos, porque muchas veces, lamentablemente, las autoridades en los centros de salud ni Y hay siquiera le creen. otra cosa que dice el informe de la embajada estadounidense, y es que cuando se recibe la denuncia hay diferencia en el trato entre nacionalidades. Por ejemplo, una venezolana no es tratada al igual que una haitiana, No, para nada. que no se le pone la misma atención a la haitiana que a la dominicana o a la venezolana o a la Y colombiana. aquí hay personas haitianas que son captadas para la explotación laboral en la caña de azúcar. Ujú. Yo entrevisté a una persona que vino de Haití con su familia, Sí. y cuando llega a la frontera, el guardia fronterizo le dice, no, tú vas para allá, y la montan en un camión y lo llevaron obligado a cortar caña. O sea, hay muchas situaciones que se están dando Sí. con la población haitiana, Por su- que no y son hay un denunciadas y no control- son visibilizadas. Hay un control sobre estas personas que están esclavizadas. La gente cree que están libres, que pueden salir. No, hay un control constante, 24/7, sobre lo que hacen, con quién hablan, dónde van. Incluso Taira nos contaba en la pausa cómo entraba en un lugar de estos, de burdeles o trabajadoras sexuales, y cuando quería hablar con algunas salía un hombre y las acompañaba y escuchaba. Cuando ella se dio cuenta que era una persona que estaba siendo víctima de trata. Hacemos una pausa para concluir. La población dominicana, cómo debemos reconocer esto y actuar y denunciar, y por supuesto la ley, cuando por fin la modificación a la ley de trata se va a presentar en el Congreso para que terminemos de actuar. Y si es verdad que tenemos el personal capacitado para todo este engranaje de trata en República Dominicana. tecla. Cuando regresemos de la pausa. Problema la trata en República Dominicana, que también padece subregistro. Lo que se sabe, como decía Taira también hace un momento en la pausa, nos decía que la mayor parte de las mujeres sobrevivientes nunca han estado en las estadísticas de haber sido víctimas de trata, porque aquí desde el 2020 en República Dominicana se registraron 383 casos sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, delitos transnacionales que han ido en aumento según las estadísticas. Dicen que con la pandemia se puso todo peor en República Dominicana y en el mundo también. Pero vamos a resumir, que nos quedan 4 minutos, 1 minuto para cada una, esos temas importantes, lo que tiene que ver con la población, lo que tiene que ver con los padres que entregan a sus hijos y a sus hijas, porque también ahí hay un delito. ¿Y qué pasa si estamos suficientemente artillados para echar la guerra contra la trata de personas en este país? Las estadísticas que señala el informe de la Embajada de Estados Unidos hacen referencia a los casos que han sido judicializados, son los casos que se ha llegado realmente a poder demostrar esa situación. Se estima que por cada caso reconocido de una víctima de trata, hay 20 casos o 20 víctimas, 20. Las cifras negras, ¿no? O sea que hay que multiplicar esto por 20. Exacto. En el caso de la pandemia se dieron 2 circunstancias: la pérdida de ingresos familiares y por tanto el aumento de necesidades, y el uso masivo de medios digitales. Claro, y muchos por niños, supuesto. niñas y adolescentes expuestos a esa realidad virtual sin tener tampoco competencias para identificar elementos de riesgo.
En el caso específico de lo que hablaba de los padres, claro que tienen una responsabilidad penal en el momento en que entregan, comercializan a sus hijos para una explotación de cualquier índole, sea sexual, trabajo, tienen una responsabilidad. Y en el aspecto social, nosotros como sociedad también somos responsables de denunciar este abuso, porque en materia de niñez, la omisión o la negligencia también se castiga. Señores, la trata no se ve, pero se siente. Entonces, vamos a abrir los ojos y rompamos. No se ve, María Cela, porque es silente. Tú me decías que en Jaina había un lugar, ¿cómo era que se llamaba? El Paraíso del Sexo. Bueno, Alba y yo estuvimos en Igua el pasado viernes y tú ves, tú lo sientes, tienes que sentirlo, porque es que... Bueno, los niños y las niñas te lo cuentan, situaciones de sus propios amiguitos, amiguitas, que ellos no pueden identificar de qué están hablando, pero sí de que hay una transacción sexual. Pero todo eso se ve y la comunidad lo sabe y puede denunciar a quién, cómo, cuáles se escuchan esas denuncias. Sí, no, eso se ve. Lo que pasa es que lo hemos normalizado y somos altamente tolerables a esas conductas y eso es lo que tenemos que reprochar, por Dios. Por eso es que estamos promoviendo la nueva reforma de la ley 137-103, porque hay que endurecer las penas, hay que endurecer cómo se castiga al tratante y sobre todo la protección a las víctimas, porque son las víctimas. ¿Cuánto es la pena? De 15 a 25 años. Y nosotros lo que queremos es que la ley pueda aplicarse de forma correcta, porque por ser normalizado el delito, los actores del sistema no lo identifican como tal, entonces no aplican la ley como debe de ser. ¿Y los adolescentes no pueden denunciar sin un adulto? Eso iba a decir, o sea, el problema es que nosotros también tenemos que revisar el Código de Menor. Claro, eso tiene que ser de entrada. Si tú tienes una realidad donde probablemente la familia sea parte de una red de trata, probablemente en la familia haya personas que estén explotando a un niño, una niña, adolescente. Hay muchos casos de niños y adolescentes que viven situaciones de violencia en la familia, de violencia de género, de abuso sexual y probablemente también a veces de explotación sexual, explotación laboral. Pero cuando van a poner una denuncia, no la dejan hacer la denuncia sola, tiene que ser con un adulto. ¿Quién va a ser el adulto? Y a veces son vendidas a un hombre que es el que está explotándola sexualmente, va a ir con él. No. O va a ir con la madre que la vendió. No. Entonces, son situaciones que no te permiten que este proceso se dé. Pero también yo creo que es muy importante entender que en esta sociedad nosotros tenemos que lograr trabajar la prevención. Sí. O sea, tanto el sistema educativo como el sistema de salud son puertas de entrada para poder detectar los casos y para poder trabajar en la prevención. Entonces nosotros tenemos grandes vacíos de prevención que tenemos que resolver en esta sociedad. Bueno, señores, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Diana. Bueno, y a los que pagan por sexo, que sepan que probablemente están colaborando con estas redes de trata y que esas mujeres no están ahí por su propia voluntad. Y tal vez facilitar la manera en que se denuncia. Por ejemplo, en un aeropuerto el otro día yo veía que decía, si usted está siendo víctima de trata, llame este número. No tenía que dar ni nombre ni nada. Y ellos traqueaban el localizador del celular o de cualquier teléfono. Y ya. Aquí es muy difícil, no hay la tecnología suficiente y es lo que dice Tenemos que ponernos al día con estos temas que están en otros países muy avanzados, porque como ustedes vieron es un problema realmente grave en el mundo entero y en nuestro país no es una excepción. Gracias por haber estado con nosotros y haber escuchado esta mesa tan interesante, a ustedes por tantas experiencias y tantos datos que nos han dado en el día de hoy. Vamos a abrir los ojos, señores, que una vida de esclavitud es una vida destrozada. Cuando regresemos, mañana regresamos. Nos vamos. Hasta mañana, que tenemos un programa hermosísimo preparado y una importantísima denuncia además también mañana. Un beso grande. Buenas noches.